Playas, bueno, las mejores, las más lindas de Chile. Aprovecha este miércoles la semana viajera Santander Latam Paz con un 50% de descuento en paisajes al norte de Chile. Pasajes y paisajes. Canjee ahora sus millas en latam.com y prepárese para viajar. ¿Qué puede hacer por usted hoy? Santander. Un buen vino y un excelente lugar son la fórmula perfecta de las noches en el restaurante El Cid de Sheraton Santiago. De lunes a sábado lo esperan con una nueva y exquisita carta con música en vivo los días viernes y sábado, y para los amantes del vino cada mes, con una viña con cepas diferentes a precios especiales para hacer de su velada un momento inolvidable. Cena en El Cid de Sheraton Santiago, reservas al 222-335.000 o en sheraton.com/Santiago. El secreto del éxito está en tomar riesgos y superar desafíos. Vive la vida concho tomando buenas decisiones. Batería Hankook, mucho más. Eres parte del panel. Eres combinación clave. Estamos en el panel de los días miércoles. Verónica Pinilla, Francisco Martorell, José Francisco Lagos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos. ¿Cómo los dejó Y a la todas. interpelación? ¿Aprendieron Mapudungún? O inglés. O inglés. ¿Qué salida de Con la, Urrutia? con la ¿Qué? descriterio de Urrutia Pero- aprendimos. Pero fíjate que yo soy de la tesis que quizás no es tan periodístico lo que voy a decir, porque en periodismo se supone que es noticia cuando el perro, no es noticia cuando el perro muerde al hombre, sino que cuando el hombre muerde al perro. Pero me pareció casi un exceso que se le dé tanta promoción a una imbecilidad patagüina. Que ya es propia y Que es normal. además que ese es el punto. Si esto fuera por primera vez, cualquier diputado que no ha hablado nunca o que no se conoce mucho y dice algo, yo lo entiendo perfectamente, se consigna y se pondera. Pero si es que es alguien que consistentemente dice este tipo de cosas, ¿cuál es el objetivo? Al final es ponerlo para o humillarlo o ensalzarlo. Es un poco lo que me pasaba a mí a veces cuando yo veía en sus momentos más, yo te diría, decadentes, porque ya estaba además muy viejo, que de repente entrevistaban al Monseñor Medina. Y el Monseñor Medina no estaba en condiciones, ni está en condiciones de poder decir cosas relativamente sensatas y nada, y las emprendía con todas las cosas, los fantasmas de lo que había pasado, el divorcio. Yo decía, pero ¿para qué llevarlo a los medios para exponerlo a básicamente humillarlo públicamente con las frases? Hay gente que Sí, yo estoy se de acuerdo. autohumilla con sus propias declaraciones. ¿Y cuál es el sentido de exacerbar aquello? Ahora, sin duda los votantes del señor Urrutia Están felices. tendrán probablemente que meditar si es que les hace o no les hace eco lo que él dijo. Pero no, pasate franco, no lo entiendo. Y eso vale también para algunas personas que son del sector de la oposición, que Sí. qué sé yo, funcionan sobre la base de un circuito de frases hueonas. Dice que lo utilizan casi como una manera de es una manera. mantenerse. A ver, ¿cómo puedo decir estoy aquí? Yo existo dentro de estos ciento y tanto. Sí, yo creo que incluso él ni lo piensa, pero efectivamente hay gente que, como tú dices, lo protege la familia. ¿Te acuerdas un caso de un expresidente de la Sociedad Nacional de Agricultura que dio una entrevista, no me acuerdo, en el sur y que fue muy ofensiva, incluso contra los mapuches, pero también y la familia salió a pedirle a los periodistas que por favor no les fueran a buscar cuña porque estaba en una persona que estaba con un comienzo de demencia senil, digamos, o con un avanzado estado de demencia senil. Y efectivamente ahí hay un rol de comunicaciones que nosotros tenemos que cumplir. Es decir, hay gente que efectivamente uno la va a buscar, o los medios la van a buscar porque saben que va a generar Claro, tú quieres un titular. Incluso casi una cosa que se convierte en una distorsión. Exacto, ¿Ah? exacto. Y dispersa un debate y polariza más. Yo creo que lo que se mostró ayer, primero comentábamos con Verónica este hecho histórico, donde una representante del pueblo mapuche en la Cámara de Diputados interpela al Estado chileno. Eso como es el hecho importante, digamos. Chadwick se maneja bien durante toda la interpelación. Muy bien. Los dos sectores se enfrentan, pero también muestra una sociedad polarizada y que es incapaz quizás de encontrar
puntos de unión. Lo mismo que pasa hoy con la declaración del director general de Carabineros, que es muy buena en muchos aspectos, pero tira ahí no sé si la pudieron comentar en la... No, estamos esperándote a ti. En la primera etapa, hace una videoconferencia a miles de carabineros en Chile, donde hace un reconocimiento del tema y logrado en el caso Catrillanca. Dice que los carabineros deben estar absolutamente apegados a la ley en su trabajo, en su accionar, y que es la ley la que los va a defender, que si se apartan de ella no tienen defensa. Creo que es una señal republicana, pero después se mete por ahí con una frasecita que habla del enemigo interno prácticamente, ¿eh? Donde, ojo, porque si hacemos mal las cosas, hay gente, hay grupos que aprovechan los medios de comunicación, aprovechan las redes sociales para tratar de socavar las instituciones y terminar más o menos que con Carabineros de Chile. Y creo que esos gustitos que nos damos en la sociedad chilena, que no permiten finalmente enfrentar los temas que deben ser de unidad nacional, de cómo los vemos, terminamos después discutiendo sobre ese párrafo y no sobre lo importante, que es lo que dijo Hermes Soto esta mañana. Ahora, ahí yo creo que es importante hacer el reconocimiento al rol que cumplió la diputada, más allá de que se han escuchado ciertas críticas que se apegó demasiado al texto y su capacidad, digamos, o su habilidad para poder manejar la situación, que yo creo que fue buena en general. Me parece que evidentemente es la primera vez que el pueblo mapuche interpela al Estado chileno de la manera como lo hace. Yo creo que eso evidentemente hay que reconocerlo, creo que es un punto importante, que además lo hace la oposición, lo construye, lo ha venido construyendo, trabajando. Sabemos que además profesionales y partes de la comunidad del pueblo mapuche propiamente tal participaron activamente también de esta preparación, de esta interpelación, y yo creo que eso hay que reconocerlo. Ahora, lo que sí creo es que, y también lo conversábamos con Francisco al inicio, creo que después de la interpelación queda un vacío. O sea, para las interpelaciones evidentemente juegan este rol de polarizar posiciones, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa después? Bueno, hoy día Carabineros hace una declaración que va apuntando a la dirección que esperamos sea la correcta, tratando de salir de esta crisis, el objetivo es salir de la crisis, y creo que en ese sentido el gobierno utilizó bien la interpelación, porque lo utiliza como un punto de partida hacia un nuevo, esperemos, hacia una nueva etapa. Pero creo que ahí hay un espacio legal, político, que a mí me da la impresión que debemos aprender a construir de otra manera, que cómo avanzamos hacia una definición de nuevas políticas públicas o una crítica políticas más profunda, no solamente desde la coyuntura, y yo creo que nos ha costado un poquito salir de eso también. Yo creo que... José Francisco Lagos. Que retomando el punto que decía Verónica en cuanto a quién fue el victorioso de la interpelación, a mí me parece que de este último tiempo la interpelación, que tiene efectos muy, muy limitados, porque el objetivo es efectivamente que solamente el ministro vaya a dar a conocer a los diputados alguna situación puntual y no tiene ni una sanción concreta a priori. Si bien yo creo que los gobiernos del último tiempo han salido fortalecidos sus ministros con las interpelaciones. Me acuerdo de la interpelación a Nicolás Izaguirre, me parece que salió favorecido. Yo creo que al principio de este gobierno el ministro de Salud también salió fortalecido y después acompañado un respaldarazo por el gobierno. Y ahora me parece que Andrés Chadwick también salió fortalecido y relacionado también a la forma de preguntar de la diputada, que uno se da cuenta cuando había la interpelación que y esto como que lo verbalizó Chadwick, de reiterar tantas veces lo mismo, porque se apegó tanto al texto que básicamente parecía una reiteración de las mismas cosas e impedía avanzar. Entonces esa cuestión, que puede ser formal, también quiere decir algo como más profundo, que es la incapacidad a través de esta polarización de escucharnos. Básicamente era irrelevante lo que dijera el ministro de Salud, porque esas preguntas estaban impresas con hierro, entonces no se iban a modificar ni un ápice. Esa es una cuestión como de forma. Y lo otro es que yo creo que el gobierno salió bien parado, y Chadwick sobre todo salió bien parado, porque el paso natural de una mala interpelación es una acusación constitucional. Y hoy día el tema no está, nadie está pensando en acusar constitucionalmente al ministro, o son posiciones demasiado aisladas que no da lugar a una cuestión que permita un acuerdo con toda la oposición y permita usar su mayoría.
Entonces me parece que el gobierno salió bien parado, pero evidentemente se presentan todas estas dificultades institucionales, es decir, ya salió el problema político más inmediato, que es la interpelación, pero ahora viene lo más difícil, que es solucionar el problema institucional, porque casos como este, el día de mañana se pueden volver a repetir, y ¿qué va a pasar? ¿Vamos a tener otra interpelación de nuevo y si nos va bien nos olvidamos? No, yo creo que ahora es lo difícil, es el orden institucional. Yo creo que hay una oportunidad tremenda, ojalá, junto a la oposición, de mirar de nuevo nuestras instituciones, volver a replantearlas y sobre todo actualizarlas. Yo creo que todas estas cosas que tú decías, Francisco, los mensajes subliminales también tienen que ver con eso, es decir, como que hay pocos pesos y contrapesos dentro de las mismas instituciones, dentro de los controles tanto internos como externos, que hacen que algún director pueda decir cualquier cosa y no pase nada. Tenga un impacto político, tenga un impacto en la prensa, pero institucionalmente no pase nada, y a mí eso me parece preocupante, sobre todo en las circunstancias actuales. Sí, yo lo dije en el panel anterior, creo que el formato de interpelación favorece al interpelado, y que normalmente incluso hasta una persona relativamente mediocre como el ministro de Salud puede salir mejor parado y con una mejor estantería por la preparación que le dan y porque el formato de comunicación en una interpelación es escaso para generar situaciones de fondo. Más aún, un porcentaje altísimo de las informaciones que se han dado respecto a la interpelación es lo que dijo el diputado Urrutia, que él no era ni interpelador ni interpelado. Termina siendo más importante. Termina siendo más anecdótico. Claro, más anecdótico. ¿Qué es lo que tendría que hacer el interpelador para captar ese segmento de atención? Probablemente decir barbaridades o insultar o qué sé yo, decir determinadas cosas que sean tan grandilocuentes, tan potentes, porque cuesta muchísimo en un formato como ese el que tú puedas sacar evidencia que al otro lo perjudique, porque entre otras cosas la evidencia en un 100% del material que vas a interpelar lo tiene el interpelado y no el interpelador. El ministro del Interior sabe mucho más de lo que pasó de lo que va a saber jamás la interpeladora. El ministro de Educación sabe mucho más de lo que pasa y ocurre dentro de su Ministerio de Educación. Me estoy yendo a la interpelación de Nicolás Aguirre, que el interpelador tiene el monopolio de los conocimientos porque él maneja el ministerio. Por lo tanto, siempre va a estar con una ventaja. Y entonces tú ves esta situación donde van a estar relativamente empatados y al final, ¿cómo puede destacarse el interpelador? Si es que el interpelado francamente comete una gaffe brutal, cosa que no ha ocurrido. O en segundo lugar, si tiene que recurrir a giros, palabras, frases, actos que no tengan que ver necesariamente con la comunicación, sino que tengan que ver con los gestos. Ahora, perdón, ahí lo que tú mencionas, a mí me parece que sí, hay un tema de formato que efectivamente perjudica, digamos, el fondo de la interpelación o la capacidad de esta ser un instrumento de revisión y de conflictuar de alguna manera posiciones entre la oposición y el gobierno. Pero creo que es un ejercicio que en general se ha tomado muy seriamente. Y creo que la diputada en el día de ayer hace un ejercicio muy responsable respecto al rol que tiene que cumplir. Y yo creo que ahí hay un tema que también hay que rescatarlo. Y lo segundo, creo que sí. Estoy de acuerdo con que a veces solamente quedan espacios casi como de anecdotarios para poder darle cierto realce a la interpelación, que ya de alguna manera también es una herramienta que está un poquito desgastada. Pero creo que la posición en este caso de Urrutia, que creo que tampoco vale la pena ahondar en esto, sí perjudica mucho este ejercicio de hacer de la política un ejercicio responsable, de altura de mira y con calidad. Entonces, hay un ejercicio de 150 diputados que están intentando, y yo ahí creo que pongo buena fe respecto de esto, intentando hacer de la política un ejercicio de calidad y responsable para los ciudadanos, y vienen este tipo de chascarros donde lo único que hace es poner en evidencia que la política en realidad en Chile no sirve para nada y es una tontería y la gente habla puras leceras y les pagan por hablar puras cabezas de pescado. Entonces, yo creo que ahí echa a perder no solamente el ejercicio de la interpelación, sino que echa a perder el ejercicio de hacer de la política en Chile un espacio
de profundización de la democracia. Yo creo que ahí, la verdad que más allá de que es una tontera lo que efectivamente termina siendo él, creo que nos perjudica a todos los que nos interesa este trabajo de alguna manera, y creo que no ayuda en nada, creo que no, ahora, la verdad no, ahora, no es nada bueno. Y me gustaría que conviniéramos en algo, ¿no? Que Chadwick llega muy bien puesto, ¿no?, a esta interpelación. Es decir, uno tiene que reconocer que desde la hora cero, cuando ocurren los hechos, y la primera reacción del gobierno, que es mala, a cuando Chadwick llega a ser interpelado prácticamente 28 días después, el gobierno actuó de una manera que hay que reconocerla. Reordenó el naipe. Es decir, cuando llega el ministro del Interior y se para en el Congreso, lo hace con una institución que ya tiene 10 funcionarios menos a partir del caso Catrillanca. Es decir, y además con dos generales, o dos o tres, dados de baja o renunciados, digamos. Es decir, llega en una posición muy, muy cómoda el ministro del Interior. Porque una cosa es un gobierno que no reacciona frente al hecho ocurrido en la Araucanía. Llega muy cómodo para la tesis que él necesita plantear. Sí, la claro. tesis que él necesita plantear es que al gobierno se le mintió. Sí. Esa es la tesis del gobierno. Aquí se nos dijo una cosa y se nos mintió. Y tú tienes que demostrar eso. ¿Y cómo lo demuestras? Bueno, entre otras cosas, echando a los mentirosos. Claro. No, y además del primer momento reconociendo los hechos tal cual. Yo creo que la misma diputada lo entendía así. El tema era la interpelación. Ahora, no fue desde el principio, ¿no? No, pero por eso, no, desde el principio no, pero digo el reconocimiento ayer. Entonces, el tema es, ¿la interpelación para qué es? Para el hecho en sí y la reacción del gobierno, para la posición respecto a la Araucanía o lo que viene al futuro. Ese es el cuento. Entonces, es ahí donde nos quedamos cortos también, quizás en esta herramienta. Quizás es más fácil, o habría que buscar otra fórmula, pero yo creo que desde el punto de vista republicano, y si tratamos de evitar el show televisivo, y efectivamente que el ministro del Interior vaya a dar cuenta cada tanto al Congreso o cualquier ministro por algún hecho del gobierno, me parece que es sano, recomendable y es bueno para la política. Ahora, que haya momentos que se vean ensuciados por un diputado u otro, eso va a ocurrir siempre. Si no, un diputado va a ser el mismo interpelador, a veces va a ser el ministro. Acuérdense de una interpelación, me acuerdo que le tiraban unos papeles en la cara, no sé si fue a Saldívar, fue como que no los quiso recibir, ¿se acuerdan? Es decir, siempre va a pasar algo que va a llamar la atención porque en los medios la cosa es así. El problema es que se ensalza tanto una instancia como aquí se van a resolver los grandes problemas, que en verdad es una herramienta súper limitada. Es decir, lo que dice la Constitución a propósito de la interpelación es solamente que el ministro vaya a dar cuenta de un hecho concreto relacionado con su trabajo. Entonces ayer igual se transformó dentro de la interpelación como una visión de cuál era o una opinión de cuál era la visión del gobierno relacionado a cuál tenía que ser la relación del Estado con el pueblo mapuche. Entonces también sigue una instancia, pero que eso tampoco va a tener ni una aplicación concreta práctica, porque el instrumento tampoco lo tiene, y en verdad ningún instrumento la tiene, porque si nos ponemos a pensar, la acusación constitucional básicamente es un show parecido, ¿no? Es que se preguntan las mismas cosas, solamente que tiene la consecuencia concreta de que pueden decidir si el ministro se va o no, pero tampoco tiene una cuestión como una instancia republicana. Es un gallito. Es decir, ojalá las cosas se pudieran resolver con acusaciones constitucionales o con interpelaciones, pero sabemos que no es así. Por eso el funcionamiento de las instituciones se dan distintos marcos, en comisiones, en el Congreso, en el Ejecutivo, etcétera, y todo va apuntando a una dirección. Pero lo bueno es no perder esta lógica de que el ministro del Interior tiene que ir a rendir cuenta a un poder del Estado, porque eso de alguna manera sujeta a las autoridades. Sí, pero eso es la interpelación británica. En la interpelación británica se da eso. Tú tienes interpelaciones permanentes todos los meses y todas las semanas va el ministro. Y todas las semanas va el ministro a dar cuenta lo que hace. Pero otro nivel de civilización. No, y el poder parlamentario es otro, es más fuerte. En el sentido cívico. Claro. Aquí yo siempre he criticado la interpelación, porque creo que el formato de la interpelación chilena siempre tiene un sesgo pro interpelado, porque es el soberano de la información. No se provee información igualitaria para los dos lados. Tiene siempre la soberanía de la información. Y en segundo lugar, de lo que se trata es básicamente de que tú tengas una suerte de diálogo
que quien maneja el bombo del ritmo no es el interpelador. El interpelador puede hacer preguntas, pero lo que manda es el interpelado. Y como es una situación preparada, donde a ti te entrenan, tú tienes personas que ejercen como sparring y te hacen una prueba, 2 pruebas, 3 pruebas, y tú estableces, bueno, y eso lo hacen ambos. El libreto al que se ciñe cada cual es súper ajustado. Y por eso es que tú tienes personas que son relativamente débiles en términos de sus posturas públicas y que después de una interpelación agarran fuerza. Sí, claro. Ahora, y ojo, yo yendo más al fondo de la interpelación, ya los contenidos de las temáticas que se utilizaron para justificar de alguna manera esta interpelación, a mí me parece que, claro, el ministro rápidamente entregó toda la responsabilidad a Carabineros respecto a lo que había pasado en la Araucanía. O sea, ahí tú ves que hay deliberadamente una decisión de decir, bueno, aquí los responsables no es el gobierno, no somos el gobierno, es Carabineros. Algo que en la práctica ya se ha venido conversando en estos 28 días, como dice Francisco, en la cual se identifica a Carabineros como aquellos que han utilizado el poder más allá de sus capacidades o reglamentaciones, bueno, etcétera. A mí lo que me parece complicado es que ese recurso ya lo utilizó. O sea, a la próxima vez, si es que ocurre, esperemos que no ocurra, donde tengamos alguna situación irregular de abuso de poder por parte de Carabineros o falta de claridad respecto a una situación que ocurra dado violencia rural, como le llaman hoy día, o en cualquier comuna del país, yo creo que ya no puede volver a decir que los responsables son Carabineros. Porque al asumir la responsabilidad hoy día de que son Carabineros de Chile, bueno, lo que está haciendo es diciendo, nosotros hoy día tomamos el control. Sabemos que fue Carabinero y sí tomamos las medidas necesarias, sacamos lo que teníamos que sacar un abogado, un general, otro que está hoy día por retirarse voluntariamente, otros carabineros, los del GOPE que también los dieron de baja. Ok, pero ¿qué pasa después? O sea, ya creo yo que ahí nuevamente no pueden decir Carabinero se mandó solo, digamos. Sí, pero yo creo que después de esto hay un punto interesante lo que trae la tercera hoy día. La tercera hoy día da cuenta de lo que señala el ex oficial de Carabineros Alarcón, en el sentido de que lo obligaron a mentir. Y él cuenta que va el abogado Inostroza allá, pero va el abogado con un teniente coronel, creo, un mayor, parece. Un mayor. Va con un mayor. ¿Por qué va con un mayor? Yo creo que la respuesta es relativamente obvia. La respuesta es porque, creo yo, el abogado no tiene autoridad para decirle o exigirle a un sargento que mienta. ¿Quién es usted para decirme que yo tengo que mentir? El único que puede avalar lo que el abogado dice en el sentido de pedirle que mienta es el superior de la institución. Un abogado no me lo imagino yo yendo a un lugar donde está preso un uniformado de cualquier rama y él por sí y ante sí indicarle que tiene que mentir y el otro hacerlo. Necesita imperiosamente que lo avale la institución. Y por eso es que va el general y plantea lo mismo, por eso salen los dos. Pero ojo, eso es lidiar en un terreno hiper pantanoso. Hiper pantanoso, porque pedirle a una persona que mienta judicialmente algo es el equivalente a que tú, declares intencionalmente mal un diagnóstico médico. Y acá no solo pedirle, sería ordenarle. Ordenarle, exactamente. Es una cosa que al final lo que tú quieres ver es qué tan estructural es esa. Qué tan repetido es ese fenómeno. Cuando el Papa, en términos de la Iglesia Católica, llega a la conclusión, cito, de que la Conferencia Episcopal Chilena
generó una cultura de abuso y encubrimiento, está refiriéndose al equivalente a eso en las situaciones que pasaban de abuso cuando llegaban a los obispos los derivaban por oficio a otra parroquia o a otra situación. Se daba establemente, no era un caso individual, no era algo aislado. Esa es la preocupación que deben tener ahora Carabineros, que esto que hizo el abogado, o que dice Alarcón que hizo el abogado y el mayor, ¿qué tanto representa la estructura permanente de Carabineros cada vez que son enfrentados a tener que dar cuenta de sus actos? Y eso es un problema mayor, serio. Vamos a hacer una pausa y después conversamos sobre las determinaciones de el Papa Francisco recién hace 10 minutos. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa Combinación Clave. En la 92.9. Tu opinión nos importa. Hora clave. 9 de la mañana, 59 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. La Navidad nos deja recuerdos eternos. Ven a Sheraton Santiago a disfrutar la magia de una cena navideña junto a tus seres queridos. Música en vivo y muchas sorpresas en Restaurante El Cid. Menú de 4 tiempos con especialidades de mar y tierra con fina selección de postres como complemento. O en Restaurante El Bohío. Buffet al aire libre con variedad de carnes grilladas, mariscos frescos, ceviches, ensaladas y postres. Vino y espumante incluido en Sheraton Santiago. Reservas al 22707-1111 o en sheraton.com/Santiago. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Seguimos analizando la contingencia. Súmate a nuestro panel y opina con nosotros. Estamos en Combinación Clave. Un buen vino y un excelente lugar son la fórmula perfecta de las noches en el restaurante El Cid de Sheraton Santiago. De lunes a sábado lo esperan con una nueva y exquisita carta, con música en vivo los días viernes y sábados, y para los amantes del vino, cada mes con una viña con cepas diferentes a precios especiales para hacer de su velada un momento inolvidable. Cena en El Cid de Sheraton Santiago, reservas al 222-335.000 o en sheraton.com/Santiago. El secreto del éxito está en tomar riesgos y superar desafíos. Viva la vida concho tomando buenas decisiones. Batería Hankook, mucho más. Somos opinión. Somos la clave. Bueno, yo decía que hay noticias que acaban de producirse en el ámbito de la iglesia. Lo manifesté aquí cuando todavía estaba el mostrador en la clave. El Papa ha decidido sacar a 3 cardenales de su grupo de 9, que son probablemente el grupo más importante y potente que él ha configurado en el Vaticano, porque son los encargados de modificar el gobierno vaticano, que se denomina la curia. Que es algo que el Papa, desde que llegó, dijo que había que modificar ese enclave, que es muy estructurado, tremendamente conservador, de cardenales y de personas que ayudan en el gobierno al Papa. Uno de esos 9 que estaban en este consejo era Francisco Javier Errázuriz, cardenal y ex arzobispo de Santiago. Lo acaban de sacar, y lo acaban de sacar junto a George Pell, el cardenal australiano acusado de una serie de protecciones y de abusos sexuales a menores, y de protección a otros sacerdotes que también habían abusado. Y saca un tercero por factor de edad. Por lo tanto, sigue más o menos esta decisión, no ha cambiado, esta decisión de ir generando medidas respecto del tema de los abusos sexuales por parte del clero en todas partes del mundo y en particular en Chile. Ya habían habido 4 o 6 sacerdotes expulsados del sacerdocio. Se suma a eso la inminente expulsión del país de John O'Reilly, que debe cumplir una sentencia judicial que demanda eso del Estado chileno. Pero ahora esto es mayor, porque Francisco Javier Errázuriz era muy cercano al Papa. Entiendo que
creo que fueron compañeros de curso o tuvieron una cercanía acuérdense usted que el Papa estudió acá, en Chile, un buen tiempo. Y tenía un apego muy grande a Francisco Javier Errázuriz, por lo tanto, muchos decían de que no iba a removerlo del puesto que tenía, además que era un puesto muy importante, pero no tenía mando directo sobre nada en el Consejo para modificar la curia. Sin embargo, lo hizo. Deja de salir de ahí y va a ser bien interesante ver si es que vuelve o no vuelve, o si es que sigue con otro tipo de medidas. En el caso de Francisco Javier Errázuriz, que hay que recordar que tiene pendiente una querella por encubrimiento por parte de los sobrevivientes de Caradima hasta el día de hoy, y que está pendiente esa resolución. Entonces se viene duro en el caso de Errázuriz, y vuelve el Papa a delinear un poco su gesto después de este giro que se pegó después de la visita a Chile, cambiando totalmente su percepción de las cosas e invitando a una serie de víctimas y después empezando a generar despidos. El punto interesante es que todavía aparentemente no ha podido conseguir reemplazos en algunos de los obispados donde se tienen que producir recambios. Vamos a ver cómo reordena también el C9, pero yo creo que efectivamente lo que tú dices, era cercano, pero venía haciendo gallitos con el Papa hace mucho tiempo. ¿Te acuerdas cuando lo citaron al Vaticano y él dijo que no iba a ir? Después terminó yendo más o menos. Porque ¿tú sabes por qué? Porque no lo alojaron en la residencia papal. Exacto, por eso. Lo alojaron en otra residencia fuera. Exacto, pero yo creo que hace tiempo que ya ese distanciamiento se estaba dando, y efectivamente creo que son señales importantes que da la Iglesia Católica. Me imagino que para todo lo que viene acá, que toda esta cosa del encubrimiento, todo esto que se está investigando la justicia, son señales también y golpes de timón importante para que la justicia chilena actúe. Creo que eso es positivo. Es rescatable que al final el Papa, en este episodio, que es creo la crisis más importante que vivió la Iglesia Católica, está tomando un liderazgo a la altura de la situación. O sea, probablemente los casos de abuso y corrupción también al interior de la propia Iglesia son mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. O sea, esto debe venir, digamos, de hace mucho tiempo. Es muy raro que no sea así. Y evidentemente el alejamiento y la decisión de sacar al cardenal Errázuriz primero hace un gesto, yo creo, a los chilenos y a una comunidad religiosa chilena que ha sido en el tiempo muy devota y muy responsable con la Iglesia. Entonces yo siento que aquí es una supervivencia total de una institución como la Iglesia Católica, de tratar de mantener y acercar nuevamente a sus feligreses a la Iglesia. Ahora, ahí lo que mencionaba Fernando, el reemplazo, claro, evidentemente debe ser súper complicado, porque el Papa en esto no se puede equivocar, creo yo. O sea, ha tomado medidas que han sido muy difíciles de tomar, muy inesperadas. Yo creo que muy pocos esperaban que las decisiones que han ido tomando realmente se hubieran tomado en el tiempo, pero reemplazar, tiene que estar seguro que las personas que ponga en los nuevos cargos tienen que estar libres de polvo y paja. Y eso, pucha, que es difícil, creo yo, en una iglesia donde la información ha sido muy ¿Quién sabe cuántos escondida? han rechazado? Fíjate que, aunque te parezca raro, en la Iglesia Católica tú puedes declinar un nombramiento, o sea, tienes espacio para no ser tratado como soldado, digamos, en ese tipo de cosas. Y por múltiples personas se han dado casos en que personas han preferido no hacerlo. Ahora, si es que el Papa te lo pide... No asumir, dices tú, el cargo. Si es que el Papa te lo pide en un tonito un poquitito imperativo y como, mire, ayúdame, estoy en esta parada, qué sé yo, qué, probablemente le va a costar resistirse. Pero si te sondean, ¿te parece? ¿Estarías tú dispuesto? ¿Qué te parece? Varios han contestado, no. Hay más difícil que elegir embajador en Francia. No, eso es muy difícil. Se buena más, dices tú. Yo creo que hay una cuestión, como para agregar más pelo en la sopa, que a propósito del cardenal Errázuriz y de este C9, que
Primero, el Papa Francisco hace una excepción cuando lo nombra en ese consejo, porque la regla general es que no nombren a nadie mayor de 80 años, y a Francisco Javier Errázuriz tenía más de esa edad. Por eso se interpretó como una protección gigantesca, claro, a Francisco Errázuriz, que ya tenía el problema de Caradimacá. Sí. Y la respuesta de Francisco Javier Errázuriz, que lo vi ahora, porque esto de que haya salido de ese consejo era de hace más de un mes, el 15 de noviembre, y era, entre otras cosas, porque se termina su periodo de 5 años. Esa es la respuesta que da. Pero lo novedoso es que se junta con este caso del cardenal de Australia, que tiene relación con este mismo tema de los abusos, y en el fondo pareciera ser una señal más política que quiera el Papa a la Iglesia, juntando estos casos, a pesar de que institucionalmente hay una excusa como razonable para que Francisco Javier Errázuriz abandone ese consejo, que es el periodo de 5 años, y además que ya está mayor de la edad que en general de la gente que conforma. Pero yo creo que el punto que tenía Verónica es el crucial, es con quién lo vamos a reemplazar. Y yo creo que tampoco es tan fácil, y muchas veces a lo largo de la historia, los papas tampoco le basta con imponerse, porque recordemos que, no sé, por ejemplo, en alguna encíclica hay obispos que decían, bueno, se acata pero no se cumple. En el fondo, ya esto me parece bien, pero no lo vamos a cumplir, principalmente en temas relacionados con el orden moral. Me acuerdo de lo que leí, por ejemplo, a propósito de la anticoncepción de Pablo VI. Muchos obispos rechazaron esa encíclica y la cuestionaron abiertamente, públicamente al Papa. Entonces yo creo que hoy día, por el tema que se trata, no hay tanto espacio para eso. O sea, sería como... sería durísimo. No solo en Chile, en ninguna parte del mundo. Pero la relación con la Iglesia, tanto de los obispos como de los estados que tienen relación, también es una cuestión que es muy compleja. Sobre todo, por ejemplo, vemos el caso de China, vemos el caso de el cardenal creo que de Nueva York o de DC, no me acuerdo bien, que salió criticando abiertamente al Papa, no me acuerdo el nombre ahora, pero también por este mismo tema de cuál fue su reacción sobre los abusos. Entonces hay una cuestión que es demasiado compleja. Yo creo que el punto, de nuevo, es lo que dice Verónica, que es que a quién van a nombrar, cuál va a ser el perfil, cuáles van a ser las decisiones que se tomen. Yo creo que este problema no solo además es de la curia, que si bien es un problema de la curia, pero también para abajo, es una cuestión gravísima. O sea, no son los últimos casos que vamos a conocer seguramente, van a haber atrocidades igual o peores, porque, bueno, así es la historia de la Iglesia. En el fondo hay mucha gente que incluso adentro se encarga de destruirla o atacarla. Entonces, yo creo que también es un problema, y con esto termino, de la institución en general. Que yo creo que la gente se siente mucho menos comprometida con las instituciones, independientemente de qué circunstancia se trate, si son políticas, religiosas o algo. Pero la gente se mueve mucho más por cosas concretas que se mete a un paraguas que incluye muchas cosas. Por eso vemos tan poca militancia, porque hoy día perfectamente, y lo paso a temas políticos, es que, no sé, una persona o un joven podría perfectamente en una elección X votar por el Frente Amplio y la elección siguiente por José Antonio Kast. Yo se explicaría, pero ¿qué sentido tiene esto? ¿Pero qué es? Porque la gente se mueve por cosas muy puntuales. Hoy día estamos cada vez más la política de las cosas, en el fondo, le podríamos llamar quizás así. Que es que a mí me mueve esta causa y yo estoy con todos los que estén, pero si el día de mañana hay gente que no está en esta causa B, bueno, me da lo mismo, pero yo estoy por una cuestión muy concreta. En el fondo, la Iglesia exige un compromiso muy importante, tiene este mismo problema, y por eso es tan difícil resolverlo, porque en el fondo ya no se cuenta con esta gente que te sigue, digáis lo que digáis. No, si tú decís B algún día, bueno, yo te dejo de seguir y no pasa nada. Claro, pero también una institución como la Iglesia Católica, con la relevancia que ha tenido en Chile, en América Latina, el continente tal vez más católico es el continente latinoamericano, con más seguidores en el tiempo, y que le ha costado tal vez enfrentar más también estos casos de corrupción, justamente por la necesidad que tiene los mismos individuos respecto a la relación con la Iglesia Católica. Igual han sido capaces
no de alejarse de la religión, lo que han sido capaces es de alejarse de la iglesia. Ahora, cuando las instituciones dejan de representar a aquellos que los persiguen, que los siguen, evidentemente este quiebre ocurre. Yo creo que ahí la crisis de la institucionalidad en el siglo XXI no tiene que ver con que hoy día las personas dejan de ver lo relevante que es la institución, es que las instituciones se han alejado del bienestar y de las preocupaciones del ciudadano de a pie. En el caso de la religión, evidentemente es así. En el caso del sistema político también ha sido así. En el caso de las grandes instituciones también es así. Entonces yo creo que el cuestionamiento, y creo que la Iglesia va en un camino que uno podría decir acertado, es cómo recobramos esa confianza. Esta crisis de credibilidad que tenemos apunta efectivamente a eso. ¿Por qué hoy día las iglesias protestantes, creo yo, en Chile, más allá de a lo mejor o sea, ¿por qué hoy día las iglesias tienen ese apoyo de la iglesia protestante en los sectores más populares del país? Porque efectivamente logran tener esa vinculación con el ciudadano. Nos puede parecer irracional, nos puede parecer que a lo mejor las causas que persiguen no son las adecuadas para un mundo desarrollado, laico. Está bien, esa crítica que tiene uno, digamos, pero desde el punto de vista de la cercanía de la iglesia con esos ciudadanos es cercana, responde a las necesidades que tienen. Yo creo que eso también hay que saber leerlo. Pero en ese sentido, yo no creo que todo tiempo pasado fue mejor, no creo que las instituciones de antes estaban más cerca de la gente y que ahora hay un cambio y que hay una lejanía. Creo lo que sí, vivimos una sociedad más transparente, de mayor información, de mayor cuestionamiento a la autoridad, a esa orden vertical. Nos empezamos a cuestionar, incluso en las instituciones más verticales, lo hablábamos la otra vez, donde el mando es fundamental, también hay un cuestionamiento a la orden, porque la orden no puede ser una orden inmoral, y antes la orden inmoral se tenía que aceptar. Por ejemplo, lo que hablábamos antes de Carabineros. Todo eso se está cuestionando y la gente pide información y el subalterno se le revela a la autoridad. Caso concreto, la Contraloría General de la República. ¿Cuándo hubiéramos visto que un subcontralor se iba a pelear con el contralor y al final otro poder del Estado lo iba a poner ahí y el contralor, sin que irse, dice aquí sigo? Es decir, estamos viviendo una sociedad distinta y en ese sentido no sé si hay más lejanía, lo que hay es más información, más transparencia, más posibilidad de escrutar al diputado que va a la feria cuando son elecciones, pero antes no iba, entonces le aparecen 3 o 4 vecinos que están ahí y le dicen, oiga, pero usted no llegó nunca en estos 4 años. Y antes eso no se lo decía, porque había como un respeto, esta cosa del honorable. Nadie se atrevía a cuestionarle a un diputado que tenía viático y siempre los tuvo. Y los beneficios que tenía la Cámara de Diputados antes eran quizás mucho mayores que los que tiene ahora. Lo mismo con los ministros de Estado. Hoy un ministro de Estado sale y usa el auto fiscal para ir al supermercado y tiene que renunciar. Entonces, es como la sociedad cambió, le exige a las instituciones se tienen que ir amoldando, cambiando, y los funcionarios que están ahí o las personas que están ahí también. Y eso le toca a todo, a la Iglesia Católica, al Ejército, a Carabineros, al Parlamento, etcétera. El cuento es que... Sí, tú haces bien en plantearlo así, porque de alguna manera esto es una suerte de pacto social condicionado, donde tú... entregas poder a una serie de personas que te representan, pero les dices, te voy a estar vigilando y yo tengo un poder que tú no tienes. Yo tengo el poder de creerle a alguien que me cuenta algo de ti. Y eso es heavy. Sí, claro. Porque hoy día en el mundo de las relaciones, de las redes sociales, creer algo no significa necesariamente que algo sea verdad. Pero sí tú puedes actuar sobre la base de una convicción que te produce algo que tú has leído o te han dejado, y actúas en ese sentido. Las fake news todas tienen como principio motor el que tú tratas de convencer a alguien de algo porque ese algo que te quieren decir calza con tu prejuicio anterior ya, con tu sesgo ya instalado. Es verosímil en el fondo. Y por lo tanto, la fake news deja de ser mentira y pasa a ser verdad. Pasa a ser una comprobación de aquello que tú ya sabías. A ti tienes una pésima opinión de determinada persona, te dicen algo de esa persona y tú tienes una
resistencia mucho menor para creerlo que si te lo dicen de alguien que tú crees. Porque eso que te dicen calza con el sesgo que tenías previamente. Y eso es cómo funciona la fake news. La fake news no funciona sobre la base de la invención de una mentira en abstracto. Funciona sobre la base de una mentira para un grupo de personas que previamente esa mentira calza con lo que estaban pensando. Por eso es que las personas que retuitearon esa imagen de un gallo a caballo prendiendo bosque y diciendo que estos son los mapuches que están quemando la Araucanía en el verano pasado, Claro, la hicieron sin siquiera meditar ni pensar nada porque calzaba con esta idea que esto tienen que ser los terroristas. Cuando les explican de que eso sucedió en Venezuela y que sucedió hace 20 años o 10 años y que sé yo que allá, no hay una pedida de perdón. Lo que hay es, oye, pero el equivalente a cuando tú tenías que justificar las violaciones de derechos humanos en dictadura y te daban todo tipo de evidencias para decir que el tipo no había hecho lo que había hecho, no tenía una sentencia de ese tipo, no había participado en un enfrentamiento. ¿Cuál era el último resorte del tipo convencido de que estaba bien matado? Algo habrán hecho. Por algo será. Por algo será. O sea, yo escuché a una cantidad de personas que me dijeron algo habrán hecho como certeza para poder decir, mira, está bien muerto. Igual no eran blancas palomas. O igual no eran blancas palomas, sí. Claro, pues, si terminaron así debe ser por algo. Ahora, y eso así, ahí opera el fake news. El fake news opera sobre la base de gente que tiene que tener un sesgo anterior que se ve fortalecido, reforzado con y ahí es donde surgen las preocupaciones de cómo trabajan las instituciones para no caer en este tipo de cosas. Entonces, cuando uno ve que la Cámara de Diputados, enfrentado al tema de los viáticos, sale con distintos voceros a hablar tonteras, porque efectivamente algunos hablan que los hostales, que no lo recibo, que sí lo recibo, que nos reunimos, dejamos fuera a Lincoln, no sé, todo ese tipo de cosas uno dice, pero estos contribuyen a que la gente siga creyendo cualquier cosa que se diga posteriori de la Cámara de Diputados y de cualquier institución. Por eso tienen que hacer un trabajo serio, comunicacional, de estar efectivamente, volver a que la ciudadanía crea en ello, porque si no hay un caldo de cultivo enorme para seguir desprestigiando a todas las instituciones. Y sabemos que con las instituciones tenemos que vivir, no es que podemos decir, podemos prescindir de ella. Chao Cámara de Diputados, los 150 diputados para la casa. No podemos. Sí, ahí es paradójico mirar cómo el uso de la mentira es un recurso todavía, ¿no? Sobre todo en esta sociedad transparente o de la transparencia. Claro, a lo mejor por esta capacidad de que siempre hay alguna probabilidad que alguien te crea, ¿ah? Pero dado que te demora 5 minutos en encontrar la verdad hoy día en Internet. Pero no es. Entonces, ahí a mí me llama la atención que se siguen utilizando las pequeñas mentiritas para poder esconder algo que hoy día, como tú bien lo mencionas, ya no es posible esconder. Pero, ¿sabes qué, Vero? Yo ahí tengo una pequeña dosis de discrepancia. La mentira en sí no es lo que gatilla, el que tú te convenzas de esa mentira y la propalas y la prejuicias. No es la mentira en sí. ¿Para qué sirve la mentira en sí? La mentira en sí sirve, por ejemplo, cuando tú vas a ir a una, remate público de acciones y tú tiras de antemano una cosa para perjudicar a tus competidores y eso puede hacer titubear a uno, dos, tres postores durante un ratito que te permite a ti tomar la posición en el caso dominante. de la diputada Flores, por ejemplo, que miente respecto a que hoy día los países se están saliendo de la ONU. Pero es que eso es ignorancia. Eso es ignorancia. Es mentira, pues. Sí, está bien, es una mentira, pero pero está derivada de una ignorancia y te vuelvo a la frase marco. La frase marco es que tú tienes un sesgo previo, donde todos los países serios se están retirando de las Naciones Unidas, calza. Tú tienes una visión sobre las Naciones Unidas y alguien te dijo en alguna oportunidad, los países serios se están retirando. Alguien le dijo, mira, Suiza no está en las Naciones Unidas. Y dijo, pero un país serio se está retirando. Nunca ha estado en las Naciones Unidas. Pero, y entonces ella, teniendo ese sesgo previo,
verbaliza una situación que calza con eso. Pero el problema mayor hoy día, creo yo, no es la mentira por la mentira, no es la mentira con contenido, no. Es la exageración, es la distorsión, es la manipulación de datos, es la mentira también que apunta a activarte una emoción que se llama miedo. Y que no, pero es que no es de ahora, ojo. Porque cuando se quemó Roma, dijeron los cristianos fueron y vamos. Por supuesto. El miedo. Pasa que ahora se propaga más rápido. Lógico, ese es el punto. El miedo es un activador de conducta poderosísimo. Poderosísimo. Tú por miedo eres capaz de transar tus libertades cívicas por seguridad. Que te pongan te pongan toque de queda. Todavía conozco yo personas, qué sé yo, cincuentonas y sesentonas que dicen, oye, nunca estuve más tranquila que cuando hubo toque de queda. Porque tú tienes ahí una transaca que tú ves como beneficiosa entre tus libertades cívicas por seguridad. Cuando cuando el miedo te lo inoculan, cuando el miedo te lo colocan siempre como un ejemplo de todo lo perverso que te puede pasar, es muy sencillo decir 2 o 3 cosas y que tú digas, ¿sabes qué? Finalmente hay, por ejemplo, en el ejercicio prefiero estar agachado, pero claro, el diputado León cuando habla que el aumento de las cifras de VIH tienen que ver necesariamente con más migrantes. Eso apunta al miedo. Eso, claro, apunta al miedo. Y genera una condición, o apunta a mantener esta condición de duda respecto al beneficio de apoyar o no a los migrantes en Chile, que a mí me parece que es de una responsabilidad terrible, porque claro, es diferente que tú y yo, o cualquiera de nosotros, en nuestras casas o en nuestro espacio, podamos emitir alguna mentira para poder apoyar nuestras posiciones, nuestros juicios o prejuicios incluso. Pero cuando un diputado de la República que toma decisiones políticas que van a afectar o beneficiar a la sociedad en su conjunto, tú lo ves en la tele, escuchas en la radio, lo lees en los medios de comunicación, que está diciendo una mentira, oye, o sea, yo creo que no hay mentiras grandes o pequeñas, no hay mentiras mejores o peores, las mentiras son igual. Entonces, yo creo que a mí me llama mucho la atención, claro, como tú dices, ahora en el último tiempo se ve más rápido, uno se entera más rápido de las mentiras, probablemente hace 30 años atrás eso era más difícil de poder evidenciar, ¿no? Por ejemplo, la situación de los migrantes, en Chile los migrantes tienen mayor nivel educacional del promedio de los chilenos. El migrante que llega a Chile tiene mayor nivel educacional. O sea, claro, en promedio, 12,6 años y los chilenos tienen 11. Entonces, ahí yo creo que ya no pasa por una mentirita chiquitita. No, a mí ahí hay una responsabilidad política de decir las cosas como deben ser. Y yo creo que ahí se está faltando a una responsabilidad importante. Hay una cuestión importantísima en relación a esto mismo, pero también al punto central, que es la relación de los dirigidos versus el dirigente. Que es que ya la amenaza del dirigido no es solamente te voy a estar vigilando, es que yo te puedo dejar de ser dirigido. Y esa cuestión, si la traspasamos a la política, es una cuestión súper grave y que hoy día yo creo que las instituciones no se están haciendo cargo. Es decir, hoy día tenemos un gran porcentaje de abstención y básicamente las campañas para promover, no sé, el voto juvenil son un saludo a la bandera, porque le digan, no sé, 80 millones para que sea toda la campaña. Pero no, si en verdad el dirigido, el ciudadano, no sabe bien cuál es el objetivo, cuál es el sentido de que exista alguien efectivamente que tenga poder sobre él, incluso, y que esté dispuesto a sacrificar un espacio de libertad por algún bien mayor, bueno, eso es gravísimo. Y yo creo que eso se aplica a toda la institución, y todos estos elementos como la fake news, todos estos elementos como la propagación a través de las redes sociales de estas mismas, afectan finalmente la identificación que existe del dirigido, del ciudadano, el ciudadano de a pie, por así decirlo, con los dirigentes. Y esa cuestión es gravísima y es institucionalmente incontrolable. Y yo creo que hoy día, como estamos avanzando hacia allá, es una cuestión que, si es que la política, si es que las instituciones no se actualizan en el sentido de cambiar la relación, que es lo que decía Francisco, que yo creo que independientemente si es bueno o malo lo de antes, si es bueno o malo lo que viene, pero que hay un cambio es un hecho.
Y yo creo que ni siquiera hemos pensado en ese cambio. Es como el régimen laboral. Sabemos que se van a destruir 3 millones de empleos en los próximos años, pero no sabemos ni qué empleos se van a crear, ni cómo reaccionar ante eso. Bueno, yo creo que con la política va a pasar lo mismo. No, y además, las instituciones, José Francisco, están reaccionando cuando son denunciadas. ¿Cómo el Congreso no genera hoy y empieza a ver cuáles son los puntos críticos? ¿Cómo ellos no están revisando su situación? ¿Cómo no están viendo el tema de los autos? ¿Cómo no están viendo el tema de los viáticos? Para que justamente todas estas cosas no le exploten en la cara. Las instituciones no tienen que ser reactivas, tienen que pasar y ser proactivas en el sentido de descubrir cuáles son aquellas cosas que le van a generar, porque efectivamente está ese problema y también hay otro problema grave aquí. Cuando yo veo una encuesta donde uno de los presidenciables, como es Heraldo Muñoz, aparece que solamente 4 de cada 10 chilenos lo conocen, es preocupante. Sí. Entonces, también ese es un dato, claro, una persona que sale todos los días en la tele, que fue un canciller súper bien evaluado, que tuvo roles fundamentales, que le tocó ver casos internacionales importantes, cuando los programas políticos de decisión, de debate, lo están viendo cada vez menos gente, cuando la lectura de los medios de comunicación pasó a ser reemplazada por la lectura de las comunicaciones interpersonales, todo ese tipo de cosas van afectando. ¿Y cómo reacciona la sociedad? Un poco lo que dijiste tú, cómo estamos reaccionando frente al nuevo modelo de ciudad, cómo estamos hablando de efectivamente de la ciudad sin auto y una ciudad que te estamos metiendo más autopistas. Hay una serie de cuestiones como que la estamos dejando pasar y efectivamente nos van explotando en la cara. Y aquí hay una responsabilidad de los dirigentes, obviamente. Lo mejor es el Congreso del futuro. Tenemos que terminar. Agradecemos a Verónica Pinilla, José Francisco Gómez, Lagos, sorry, y Francisco Martorell Toya. Conéctate a la web y sigue el debate por Twitter en @Radio La Clave. Ya vuelve Combinación Clave, solo por la 92.9. A las 8